Bendiciones. Hoy damos comienzo a una nueva clase de esta escuela Rema, la clase número 7, donde vamos a hablar de lo profético. Hasta ahora venimos recorriendo durante todas las clases temas que son muy importantes con respecto a la guerra espiritual, al mundo espiritual, el efecto que tiene el mundo espiritual en el mundo natural. Y antes de empezar con esta clase, donde, como les dije hace un momento, estamos por hablar de lo profético, que es un acto profético. Antes que nada quiero compartirles un versículo que se encuentra en Mateo 6, en el libro de Mateo 6, en los versículos 9 al 13, donde Jesús les enseña a sus discípulos cómo orar. Si recordamos estos versículos, Jesús les enseña a sus discípulos cómo orar y dice algo más o menos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿No? Bueno, en este pasaje, ¿por qué les comparto al principio de la clase? Porque es algo muy importante a tener en cuenta, que cuando hablamos de guerra espiritual, y recalcamos siempre en cada clase que es un tema muy importante en la vida del cristiano, que uno constantemente está haciendo guerra. Sin embargo, cuando vamos a la palabra, cuando vamos a este modelo de oración que Jesús les dejó a sus discípulos, vemos que lo primero que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida como cristianos es reconocer primero quién es Dios. Y la oración empieza con Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocemos que Él es nuestro Padre, reconocemos que Él está en los cielos, que Él está en lo alto. Santificado sea tu nombre, sigue la oración. Esta parte de la oración nos da la pauta de que tenemos que levantar en alto el nombre de Dios, ser buenos representantes de Dios aquí en la tierra, establecer su reino, pero de manera que Él sea exaltado en las naciones. Santificado sea tu nombre, dijimos. Venga a nosotros tu reino. Esto también es un aspecto muy importante. Nos dice que nosotros tenemos que manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, justamente. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos habla de que su voluntad sea hecha aquí en la tierra, o sea que debemos someternos a su voluntad, a hacer su voluntad y, y que, y que se haga su voluntad en la realidad, en la sociedad, no solamente en nuestra vida diaria, sino también en la sociedad, en nuestras acciones diarias, en nuestros pensamientos, en todo momento, se haga la voluntad del Padre. Dijimos, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy nuestro pan de cada día. Nos habla de la provisión de cada día. Esto es algo muy importante también, porque esta oración nos habla de que cada día tenemos que pedirle al Padre nuestra provisión. Si bien sabemos que Él es nuestro proveedor, es nuestro derecho reclamar el día a día la provisión que corresponde a ese día, ¿no? Perdona nuestras ofensas, le sigue en la oración, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, la palabra acá nos dice, en otras palabras, si no perdonamos a quienes nos han ofendido, si no perdonamos las ofensas o las cosas que hemos sufrido en nuestra vida, ¿cómo podemos esperar de que el Padre también nos perdone a nosotros? Si bien Él nos perdona, pero no podemos esperar que sea al revés a lo que Él establece, ¿no? Eh, Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, termina la oración, y líbranos del mal. Eh, y a esta parte es la que quería llegar, la más importante. La parte donde dice que no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Se encuentra al final de la oración. Fíjense que vienen muchas cosas antes, y culmina con líbranos del mal. Y esto nos habla de que tenemos que estar preparados para la guerra, tenemos que estar atentos, tenemos que pelear, tenemos que guerrear, tenemos que batallar. Pero sin embargo Dios lo pone al último lugar, es como diciéndonos,
Hijos, el mal no los puede tocar. Si ustedes están preparados, si ustedes me reconocen como padre, si ustedes establecen el reino de Dios en la tierra, si ustedes cada día ponen mi palabra por obra en su vida, el mal no los va a poder tocar. Por eso, eh, simplemente en la oración, yo veo que Jesús la pone al final de todo: líbranos del mal. Amén. ¿No? Entonces, eh, una vez que nosotros estamos seguros de quiénes somos en Jesús, de que hemos adquirido nuestra verdadera identidad en Dios, que aplicamos todo lo que el Padre nos enseña para nuestra vida, estamos seguros en Él y no tenemos que tener miedo del mal. Si bien el mal va a tratar de atacarnos, y pedirle siempre a Dios, debemos de que Él nos libre del mal, de que nos libre de toda piedra de tropiezo, pero estando en Él no tenemos que temer. Amén. Ahora vamos a hablar primero de lo que es un acto profético. Y como lo dice acá en el libro del estudio, un acto profético es una acción hecha o dicha en lo natural que le da derecho legal al poder de Dios de impactar el mundo espiritual, y que a su vez este impacto en el mundo espiritual trae un movimiento o efecto en el mundo físico. Vemos en Santiago capítulo 5, versículo 14, la palabra nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto es un acto profético. Una persona que está ungiendo a una persona con aceite y orando por sanidad es un acto profético, algo que se hace en lo natural como un símbolo, es algo simbólico, pero que en lo espiritual representa algo verdadero, algo real, algo que impacta en el mundo físico. Mateo 16, 19 nos dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto también es una palabra profética muy poderosa para nosotros los hijos de Dios. Juan 9, versículos 6 y 7 dice la palabra: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Acá vemos otro ejemplo de un acto profético, como Jesús escupió saliva en la tierra, hizo barro, hizo lodo, dice la palabra, y untó con el lodo los ojos del ciego, y el ciego se curó. Un acto profético es una acción desde lo natural, entonces, dijimos, que trae limitaciones al reino de las tinieblas. No solamente decimos que trae un efecto en lo natural, a través de un impacto en lo espiritual, sino que trae limitaciones, limita la acción del reino de las tinieblas. Vemos en Segunda de Reyes 13, en los versículos 18 y 19, la palabra dice: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, dice la palabra, y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Éxodo 14, 26 nos habla de cuando Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Los grandes héroes de la Biblia usaron algún elemento como simbología para hacer actos proféticos, los cuales produjeron grandes resultados. Y algunos de estos elementos fueron, por ejemplo, Moisés, como acabamos de mencionar, él usó una vara. Éxodo 4, versículos 2 y 3, y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Otro ejemplo es Jacob. Jacob usó una piedra, y lo podemos encontrar en Génesis 28, en los versículos 18 al 22, donde dice la palabra: y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Elías usó un manto, Eliseo usó una rama y usó sal, Santiago usó aceite, lo vemos en Santiago 5:14, donde hemos mencionado este versículo anteriormente, donde decía, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, Jesús usó, podemos mencionar algunas de las cosas que usó barro, pan, vino. De la misma manera que Jesús hizo actos proféticos, nosotros también podemos hacerlos, porque Él dijo que cosas mayores de las que hizo Él, nosotros podríamos hacer. Juan 14:12 nos dice, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces tenemos símbolos proféticos. Uno de estos símbolos proféticos es la sal. La sal en sí misma es un elemento, es un mineral que se sacaba de las rocas en ese momento, en esa época, ¿no? Se sacaba de las rocas al sudoeste del Mar Muerto. Sabemos que es una forma de darle sabor a las comidas. La sal es usada en lo espiritual como arma de guerra. Con ella se pueden secar los pactos de los hechiceros y el poder de los espíritus territoriales, como dice la Escritura, que podemos hacer estéril el campo de nuestros enemigos. Vemos un ejemplo en Jueces 9:45. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Entonces vemos que se puede asolar un territorio, se puede sanar el territorio de consecuencias del pecado, como lo hizo Eliseo en Segunda de Reyes 2, del 19 al 22. Y vemos en esta palabra donde dice, los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Entonces él dijo, traedme vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. También se usaban los sacrificios consumidos del altar de Dios. Lo vemos en Levítico 2:13, donde dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. También se usa, lo dijimos, como para hacer estéril el campo de los enemigos. Vemos en Deuteronomio 29:23, donde nos dice, azufre y sal abrazará toda la tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Entonces acá vemos cómo la sal es un símbolo que podemos utilizar para asolar las obras del enemigo. Primero, para asolar las obras del enemigo y liberar ese terreno o esa circunstancia, esa situación o esa persona de toda obra del maligno y dejar ese lugar en su estado inicial, en su estado puro. Se pueden romper maldiciones, se puede liberar a una persona con la sal. Para realizar pactos de durabilidad y fidelidad también se usa. La sal representa también el fuego, hablando de purificación, destrucción de los enemigos y también para la protección divina. Y esto lo podemos ver en Marcos 9, en los versículos 48 y 49, donde el gusano de ellos no muere, dice la palabra, y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Zacarías 2:5 nos dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. La sal viene de la palabra griega alas, la cual se utiliza también para denominar el carácter y condición y la sabiduría del cristiano en el mundo en que vivimos. Por eso Mateo 5:13 nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Ahora bien, acá en el libro de estudio ustedes van a tener modelos de oración para hacer con la sal y para hacer actos proféticos en el momento que ustedes lo necesiten. Yo se lo puedo mencionar como modelo de oración. Por ejemplo, para orar con la sal en el hogar, usted puede decir, en el nombre de Jesús, con esta sal, tomo autoridad sobre mi casa para secar todo pacto y nombramiento satánico puesto, dirigido a mi nombre o al nombre de mi familia. Seco el poder del brujo y del hechicero, del cual declaro su caída y muerte si no se convierte a Cristo. Amén. Con esta sal vengo secando la enfermedad, la división, el partidismo, la escasez, la pobreza, en el nombre de Jesús, y declaro un pacto eterno donde le traigo mi casa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Declaro que la unidad, el amor y la bendición del reino de Dios se hacen visible en mi hogar en el nombre de Jesús. Así como podemos hacer actos proféticos con la sal en el hogar, también se puede hacer con el dinero, se puede hacer cuando se ofrenda, como hemos visto. La palabra también dice que al momento de ofrendar, al momento de ofrecer algo a Dios, no debe faltar la sal. Se puede hacer en el territorio, se puede orar por los niños también. En el libro lo van a encontrar, en el PDF que van a encontrar en el estudio. Nos dice que la sal se toma, se pone sobre el ombligo del niño y teniendo mucho cuidado hacia recién nacido, sobre todo por la reciente caída de su ombligo, y se le ora eh, para cortar con toda maldición generacional, con todo pacto y demás. Otro de los elementos para actos proféticos, otro símbolo es el vino, un símbolo muy conocido. Si bien el vino es una bebida común, porque data de mucha antigüedad, es producto de la fermentación de la uva, pero en lo simbólico es un arma de guerra muy poderosa, ya que con él se puede pedir perdón por el territorio. Se declara que con la sangre de Cristo se quita los pecados e iniquidad del lugar, quedando totalmente libre y listo para la cosecha de almas. Es símbolo de la sangre del Cordero, símbolo de prosperidad, símbolo de alegría, de visión. Todo símbolo de derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento solo era una expresión del derramamiento de la sangre de Cristo. Obviamente también con el vino tenemos una oración. En el estudio lo van a poder encontrar, un modelo de oración para hacer con el vino. Otro elemento que les voy a mencionar también es el aceite. El aceite, bueno, es un elemento, un lípido, un elemento graso, comúnmente vegetal, y que en los tiempos bíblicos el aceite más común era el de oliva. Este elemento se utiliza como arma de guerra, ya que sirve para consagrar y santificar lugar, territorio, cosa al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esto delimita al enemigo, ya que él no puede tocar al Santo de Dios. No se debe echar a los ídolos, ya que al derramarlo sobre ellos el espíritu asignado a los yesos puede adquirir más poder. Es símbolo de consagración, simboliza la unción del Espíritu Santo, simboliza alegría, prosperidad y abundancia. También simboliza sanidad, como lo vimos en Santiago 5:14. Otro elemento que también podemos usar es la cera y el fuego. Esto no es un elemento tan común, no es tan conocido, pero la cera sabemos que se utiliza para fabricar velas, cerillas, papel parafinado y cosméticos, y puede usarse como arma de guerra, ya que se puede hacer un acto profético en el cual se declara que así como se consume la vela por el fuego, así es consumido el poder del enemigo. Se utiliza para debilitar al enemigo. Otro elemento que tenemos también son las vasijas, también llamados vasos. Este instrumento se puede utilizar como símbolo de rompimiento, quebrantamiento o destrucción de maldiciones. En Jeremías 19:10 la palabra dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Se puede decir que los mal llamados santos o ídolos del mundo entonces son vasos vacíos donde los demonios se alojan para ejercer control sobre un territorio.
Y cuando nosotros como hijos de Dios tomamos el ídolo y lo quebramos con autoridad, los espíritus que ejercen poder por medio de ellos son destronados. Esto pasó con Dagón y Jehová. Esta no era una pelea por gustos, sino una guerra por el territorio de la cual Dios salió victorioso como siempre. Otro de los elementos que tenemos también como símbolos proféticos son las estacas, ya que en la antigüedad eran usadas como armas de defensa. También eran usadas para sostener las cuerdas de las tiendas. Las estacas son utilizadas en la guerra espiritual para limitar al enemigo, para evitar que entre en nuestro territorio. También representan la caída del reino de las tinieblas y la extensión del reino de Dios en el territorio. Deuteronomio 23:13 nos dice: tendrás también en tu cinto una estaca, y cuando vayas allí fuera acabarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Esto era en ese momento en donde los israelitas, el pueblo de Dios, hacía campamentos de guerra, y obviamente tenían necesidades como todo hombre. Entonces Dios los mandó a tener una estaca siempre con ellos, en su cinto, dice la palabra, y cada vez que tenían que hacer alguna necesidad, clavar con esa estaca en la tierra y cubrirla. Jueces 4:21 nos dice: pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Entonces la estaca nos habla de no solamente mantener delimitado al enemigo, sino las obras del maligno, cubrirlas, sacarlas de medio del campamento, no tener impurezas dentro del campamento. Nos habla de eso, y también nos habla de un elemento de guerra con el que podemos eliminar las obras del maligno, podemos matar, digamos, espiritualmente toda obra del enemigo. Isaías 54:2: ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, dice la palabra, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Entonces la palabra también nos habla de que las estacas son un símbolo de extensión, de victoria, de ganar territorios, ¿verdad? Otros elementos que tenemos, que se hablan de ellos juntos, son la leche y la miel. Siempre representan la bendición de Dios. Son usadas en la guerra espiritual para declarar sobreabundancia en un lugar o en una persona. Este acto profético trae rompimiento financiero y la persona entra en dimensiones y etapas de bendición y abundancia sobrenatural. Vemos en Éxodo 3:8, la palabra nos dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tenemos también a nuestra mano, a nuestro alcance, la escritura. La escritura corresponde a un arte profético, ¿no? Al colocar un texto, por ejemplo, en la pared y decretar esa palabra se va a cumplir en el hogar o territorio, y aparte estamos delimitando la fuerza de las tinieblas. Los pies son otro elemento muy importante. Lo vimos en la armadura de Dios, lo vimos los pies, que son algo muy importante porque representan firmeza, representan avance, representan movimiento. En la antigüedad el pueblo de Israel colocaba el nombre de sus enemigos escrito en la suela de sus zapatos para declarar la derrota de sus enemigos y la conquista sobre ellos. Entonces, como arma de guerra, representa la victoria y el sometimiento de nuestros enemigos. Josué 1:3 dice: todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Esto era símbolo de conquista y triunfo. Otro elemento que tenemos es la roca. La roca es un símbolo de resistencia y fortaleza. También es símbolo de los diseños originales de Dios en el hombre. Lo vemos en Mateo 16:18, cuando Jesús le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Como arma de guerra sirve para traer los diseños de Dios, su poder y su presencia al lugar.
Otros elementos que tenemos también son los mantos, también llamados túnicas. Vimos que eh, algunos personajes usaron varas, otros personajes usaron piedras, como acabamos de mencionar, y otros personajes usaron un manto. También llamado túnicas, son símbolos de rompimiento, de limitaciones espirituales y yugos en la persona. Cuando un manto cae en el cuerpo del creyente, proféticamente se está declarando un rompimiento, lo cual acelera su espíritu y lo lleva a dimensiones o niveles sobrenaturales de cumplimientos. Lo vemos en Isaías 10, 27. Nos dice la palabra: cuando llegue ese día, la carga de Asiria será quitada de tu hombro, de tu cerviz se quitará su yugo, y éste se pudrirá por tu robustez. Y en otra traducción se lee: el yugo se pudrirá a causa de la unción. Otro elemento que tenemos a mano también como símbolo profético son los granos. Los granos simbolizan abundancia, multiplicación y sobreabundancia. Deuteronomio 33, 28 nos dice: vive confiado Israel, habita solitario, fuente de Jacob, en la tierra de trigo y de vino, también tus cielos destilan rocío. Y Salmo 65, 13 nos dice: los llanos se saturarán de rebaños y los valles se tapizan con trigales. Todo canta y lanza gritos de júbilo. Bien, hemos terminado con algunos de los elementos. No nos podemos limitar solamente a estos elementos, porque sabemos que, como hemos tratado en una clase anterior, hay que siempre estar expectante a lo nuevo de Dios, a lo nuevo que trae Dios. Y siempre Dios nos va a traer algo nuevo, alguna revelación de algún elemento o algún acto profético que quizás en la Biblia no está, pero si nos ha sido revelado y sabemos que estamos en el camino correcto y sabemos que estamos bajo la directriz del Espíritu Santo, este acto profético va a ser algo muy poderoso. Por eso digo que no hay que limitarse solamente con los que le he mencionado, porque los que le he mencionado son símbolos muy poderosos para hacer actos proféticos. eh, no, no son los únicos, digamos, no son los que están establecidos como únicos elementos, no es algo rígido. Por eso vemos como ejemplo a Jesús mismo. Él no se limitaba a un acto profético en particular, o no tenía un modelo de oración fijo, sino que iba cambiando acorde a la situación y acorde a lo que le iba revelando el Espíritu, él hacía. Ahora para terminar, porque ya estamos terminando este estudio, esta escuela Rema, que ha consistido de 7 clases, está la séptima, vamos a identificar algunos espíritus como para tener un conocimiento general de, de los espíritus que operan, digamos, en las tinieblas. Uno de ellos es Alastor. Este espíritu comanda sobre espíritus de control mental y todo lo relacionado a la mente. Otro es Premium, que comanda sobre los espíritus de mentira. Y la mentira a su vez comanda sobre 20 legiones de demonios, engaños, falsedad, hipocresía. El espíritu llamado Abadón comanda sobre 40 legiones de espíritus de destrucción y muerte. Abadón es el destructor. Baal comanda sobre los vientos y las comunicaciones, mueve la tierra con maremotos, terremotos y tsunamis. El espíritu de Absalón, que comanda espíritus de división, traición, anarquía, golpes de estado. Otro espíritu que habíamos mencionado anteriormente también es el espíritu de Damián, que comanda sobre todo sobre espíritus de rechazo y todos los espíritus que tienen que ver con las emociones. El espíritu Belcebú, o llamado Señor de las Moscas, comanda sobre espíritus de desorden y de inmundicia. Este espíritu sobre todo toma posición en hogares donde quizás uno no se da cuenta y no lo relaciona, pero en un hogar donde hay desorden, donde el hogar está sucio, donde se ve que falta mantenimiento, donde las paredes están descascaradas y nadie presta atención a esas cosas, este espíritu se posesiona en esos lugares y empieza a traer no solamente desorden e inmundicia en lo físico, en lo material, sino también en lo físico, en la persona, en lo espiritual. Otro de los espíritus también mencionados en la palabra es la reina del cielo.
también identificada como Jezabel, comanda espíritus de manipulación, control, seducción, prostitución, hechicería, falta de sujeción a la autoridad. Otro espíritu es Asmodeo, que comanda 70 legiones de demonios de destrucción familiar y matrimonial. El espíritu Leviatán comanda espíritus de altivez, de orgullo, de arrogancia y egolatría. El espíritu Estupor, que comanda espíritus de adormecimiento, somnolencia, sueño profundo. El espíritu de Pitón, que también lo mencionamos anteriormente, que comanda sobre espíritus de adivinación. Y otro espíritu a mencionar es Arioch, se escribe Arioch con CH final, o Arioch, que comanda sobre espíritus de venganza y acechanza. Entonces, como dato importante, antes de ir a la guerra tenemos que haber cumplido los siguientes requisitos para que no se cumpla, para que no se devuelva la venganza hacia nuestras vidas. 1. Primero, renunciar al rechazo en el vientre de la madre, perdonar al que ofendió y pedir perdón, ser liberado especialmente en el área sexual y emocional, haberse despactado de ídolos de sus antepasados y de sus propios ídolos, haber cortado con todas las herencias paternas y maternas de violaciones, divorcios, accidentes, cáncer, orfandad, entre otros, atar la venganza antes y después de la guerra espiritual, sobre todo cuando se hace toma de territorios. Para finalizar entonces, ya que hemos mencionado, cada vez que iniciamos y terminamos guerra espiritual, siempre tenemos que orar y atar todo espíritu de venganza. Y justo ahora estamos terminando esta clase, es la última clase de esta escuela Rema, y vamos a orar y los invito a declarar y que en el nombre de Jesús vamos a atar a Arioch y a todo espíritu de venganza, de revancha que se quiera levantar contra mí, contra mi familia. Hoy les prohibimos que toquen a las familias, a nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro ministerio, todo lo que somos o representamos. Asignamos ángeles de alta jerarquía que custodien y guarden todo lo que es nuestro y nos pertenece y a nuestros parientes. En el nombre de Jesús. Amén. Para finalizar, en el estudio, en la última página, les compartí una palabra que está en Isaías 41:10, donde el Padre nos dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Es importante recalcar que en la palabra 365 veces el Padre nos dice: no tengas miedo, no tengas miedo para cada día. Así que les agradezco que hayan participado de todas estas clases, que así como edificó mi vida y la sigue edificando constantemente, espero que haya sido edificación para su vida, de mucha bendición, que sigamos aprendiendo juntos y que el Padre los bendiga.